Bien, en un primer momento, en la etapa de 1880 a 1916, las principales prioridades de los gobiernos que se sucedieron fueron asegurar la paz y el orden y el control efectivo sobre el territorio de la nación. Se fomentó la inmigración, se expandió la agricultura, pero el manejo de la alta política quedó reservada solamente para los notables. Las leyes más importantes fueron las leyes de registro civil, matrimonio civil, educación primaria y servicio militar obligatorio. Con este paquete de leyes, las tres primeras, lo que se buscó fue introducir al Estado en la cotidianidad de las personas y separar a la Iglesia, que era quienes se encargaban anteriormente sobre el matrimonio, el registro civil, la educación de las personas. Y con la ley de servicio militar obligatorio lo que se buscó fue argentinizar a toda la masa de inmigrantes que llegaba año tras año. Hacia 1910 se llega en un ambiente de huelgas y de pesimismo creciente, a pesar de que se podía ver a la Argentina desde dos puntos de vista. Por un lado, se veía a la Argentina como aquella nación que había crecido y que contaba con el PBI per cápita más grande, más importante del mundo en ese momento. También había la perspectiva de aquellos que no tenían trabajo, que no se podían adaptar, que vivían en pésimas condiciones de vida, y de modo tal que la Argentina se podía ver desde dos perspectivas opuestas y distintas hacia 1910. Parte de los males que se atribuían en ese momento se los atribuían a la élite y la otra parte a los malos inmigrantes. De esta forma surge el nacionalismo, que hasta ese momento no existía. Surge el nacionalismo argentino. Por su parte, las autoridades no saben bien qué actitud tomar. Por un lado, actitudes intransigentes, donde la represión de las huelgas era constante, y por otro lado, actitudes conciliadoras. Por su parte, los partidos opositores, con respecto a los socialistas, por ejemplo, proponían una mejora gradual que debía lograrse por vía parlamentaria. Los sindicalistas, por su parte, coincidían en las reformas graduales, pero desarrolladas exclusivamente en el ámbito gremial. La UCR, principal partido opositor, optó por la abstinencia electoral. ¿Cuál fue la solución que encontraron las autoridades? Bueno, la ley Sáenz Peña. Voto secreto, universal y obligatorio, con representación de mayorías y minorías. ¿Qué pensaban las autoridades que iba a ocurrir? Bueno, teniendo en cuenta que Argentina era uno de los 5 países más ricos del mundo, pensaban que la gente iba a seguir votando las mismas autoridades y que las minorías iban a quedar para los partidos opositores. De esa forma, pensaban que iban a quedar todos contentos y que la Argentina iba a seguir el rumbo de siempre. ¿Qué ocurrió? Nada de eso ocurrió. En 1916 se vota por primera vez con la ley Sáenz Peña y gana la Unión Cívica Radical, el principal partido opositor a los gobiernos anteriores. De esta manera llega Irigoyen al poder en un ambiente donde en el mundo las democracias liberales eran cuestionadas y donde la Primera Guerra Mundial ya se encontraba en su etapa de definición. Estados Unidos ingresa en la Primera Guerra Mundial y pretende arrastrar consigo a todos los países de América Latina. Irigoyen, por su parte, mantiene la neutralidad en la Primera Guerra Mundial y al mismo tiempo empieza con una hostilidad creciente hacia Estados Unidos. La inflación aparece, hay una baja en los salarios, hay un ambiente de conflictividad, se da la reforma universitaria y en 1919 de la actitud benevolente de Irigoyen se pasa a la represión de las huelgas. En 1919 surge la Liga Patriótica e Irigoyen empieza a ser sospechoso de subvertir el orden. Irigoyen, que la forma de traer a la gente hacia su partido y de cultivar su imagen, realiza una amplia distribución de empleos públicos, incrementa el gasto del Estado, realiza intervenciones federales en provincias opositoras y hay una actitud de conflicto permanente con el Congreso. De esta forma, los gastos del Estado aumentaron considerablemente. En 1922 llega Alvear al poder
que era antipersonalista y tenía una mejor imagen para los sectores más acaudalados de la Argentina, tenía una mejor imagen que Irigoyen. Durante su gobierno se establecen los regímenes jubilatorios, regulación del trabajo de niños y mujeres y se establece el 1 de mayo como Día del Trabajador. Se realiza una gran expansión de la cultura y surge por primera vez el desequilibrio en la balanza de pagos con Estados Unidos. Por ello, la sociedad rural, que tenía una gran influencia, llama a comprar a quien nos compra, es decir, mantener la relación con Gran Bretaña. Surge una polarización extrema de la sociedad entre personalistas, partidarios de Irigoyen, y antipersonalistas, partidarios de Alvear, y se empieza a pensar que Irigoyen representaba los peores vicios de la democracia. Hay que tener en cuenta que para esta época las democracias eran muy cuestionadas en todo el mundo, y es donde se da la mayor expansión económica de Estados Unidos. En 1928 vuelve Irigoyen al poder con la bandera de nacionalización del petróleo y derrotar al contubernio, que era un conjunto de partidos de diversos sectores que se aglomeraban para derrotar a Irigoyen. Y acá la Liga Republicana pide reemplazar a la democracia por la segura dirección de un jefe rodeado de una élite y legitimado plebiscitariamente, básicamente cambiarse hacia un régimen fascista. Es aquí donde los ojos se vuelven hacia las Fuerzas Armadas, vuelve a haber inflación, vuelve a haber una reducción de salarios, despidos, y la conclusión que hay que sacar es que con la crisis de 1930 el radicalismo no logró desprenderse de los vicios del viejo régimen, es decir, el radicalismo llegó al poder con la ley Sáenz Peña, pero mantuvo todos los vicios de la etapa anterior. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la restauración conservadora, desde 1930 hasta 1946. En esta etapa de la historia de nuestro país, se sucedieron principalmente el gobierno de Uriburu, posteriormente el de Justo, y después hubo un periodo de inestabilidad desde 1938 hasta 1946, año en el que asumió el gobierno del general Perón. Como características generales de esta década, tenemos que decir que los nacionalistas se enorgullecían de su elitismo autoritario. Esto era bastante común en el resto del mundo, también principalmente en Europa. Los gobiernos que se desarrollaban en aquellos lugares eran elitistas, autoritarios, fascistas, racistas, y se enorgullecían de ello. En la Argentina reclamaban por la vuelta a una sociedad jerárquica como la colonial, no contaminada por el liberalismo, organizada por un Estado corporativo y cimentada por un catolicismo integral. Hay que tener en cuenta que para esta época había surtido efecto la mayor crisis financiera hasta el momento, que fue la ocurrida en Estados Unidos, y las democracias liberales estaban fuertemente cuestionadas, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Lo veían como un mal, como un vicio a las democracias liberales. El enemigo para estos nacionalistas autoritarios eran las altas finanzas y la explotación internacional, que se fundían con los comunistas, los extranjeros causantes de la disgregación nacional y también los judíos, unidos en una siniestra confabulación. Acá también surge la Federación Nacional Democrática, que era liberal y opuesta a Uriburu, y la UCR, por su parte, vuelve a la abstención. Durante el gobierno de Uriburu, que duró solamente 2 años, hubo un gran déficit fiscal. Se aprobó una ley que permitía un impuesto a los réditos, impuesto a las ganancias. Surge el fraude patriótico. ¿Qué era el fraude patriótico? Básicamente lo que ellos pensaban era cometer fraude en las elecciones por el bien de la patria. De ahí que se llame fraude patriótico. Y acá es donde se produce el acercamiento de la Iglesia Católica a la clase dirigente. Y se da también un retroceso del liberalismo. Hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica nunca había tenido demasiada injerencia en el Río de la Plata, pero sí aprovechó este momento donde las democracias liberales eran fuertemente cuestionadas en todo el mundo para acercarse a la clase dirigente argentina.
En 1932 a 1938 el presidente fue Justo, y hay que tener en cuenta que fue un régimen semidemocrático, no por la forma en que accedió al poder, porque no fueron elecciones limpias, ni la UCR había vuelto a la abstención, pero sí por la forma en que ejerció el gobierno. Ante el déficit fiscal hubo una drástica reducción de gastos. En el año 33, Roca negoció condiciones para mantener las exportaciones de carne a Gran Bretaña. Hay que tener en cuenta que Gran Bretaña había establecido un área de la libra y la inconvertibilidad. Es decir, que Gran Bretaña compraba con sus libras, pero no permitía que esas libras se convirtieran en otra moneda. Y dio una preferencia a las importaciones al área de la Commonwealth. Es decir, preferían comprarle por ejemplo, a Australia antes que a Argentina. Es por ello que en el año 33 se negoció una serie de condiciones para mantener las exportaciones de carnes. También en ese año, basados en la teoría de Keynes, se empieza a cerrar progresivamente la economía argentina. Empezó a crecer la industria, se creó el Banco Central, De la Torre denunció los frigoríficos, hubo una creciente movilización social y en el año 35 una serie de huelgas generales encabezadas por los trabajadores de la construcción. Desde el año 38 al 46 hay un periodo de inestabilidad, se surgen varios presidentes, en el 38 Ortiz, vuelven los métodos fraudulentos y ya durante la Segunda Guerra Mundial empezamos a tener saldos favorables en la balanza de pagos con Gran Bretaña, incluso con Estados Unidos, que estaban absolutamente abocados a la guerra, y ante ese vacío de Estados Unidos y de Gran Bretaña en lo que es la industria, empezamos a tener exportaciones industriales a países limítrofes. Aquí es donde las Fuerzas Armadas empiezan a ser un actor político y empiezan a tener intereses particulares y donde surge también el nacionalismo antibritánico. En 1942 llega Castillo al poder, en el 43 Ramírez, en el 44 Farrell, y en general fue un periodo marcado por la inestabilidad. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre el gobierno de Perón, desde 1946 hasta 1955. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que fue un régimen semidemocrático por la forma en que ejerció el poder. Si bien llegó al poder a través de elecciones limpias, la forma en que ejerció el poder hace que sea un régimen semidemocrático, ya que, como vamos a ver más enseguida, se peronizó la administración pública y gobernó en forma autoritaria. Bien, las principales características de este gobierno fue que ni bien ascendió al poder, este gobierno se conformó casi exclusivamente con militares. En un primer momento se proscribieron a los comunistas, se persiguieron a los sindicatos e intervinieron la CGT. Posteriormente, ya afianzados en el poder, se proscribieron partidos políticos, se intervinieron universidades, se estableció la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas. Todo esto ya nos hace ver que fue un régimen semidemocrático. Perón se dedicó a vincularse con dirigentes sindicales, los impulsó a organizarse y a presentar sus demandas, y estas demandas empezaron a ser satisfechas, por lo que los sindicalistas, los dirigentes sindicales, empezaron a tener cada vez más poder y los sindicatos a tener cada vez más afiliados. Es aquí donde se equilibraron las relaciones entre obreros y patrones, y Perón, con el discurso de la justicia social, dividió a la sociedad entre el pueblo y la oligarquía. La sociedad quedó extremadamente polarizada. Surgió la doctrina de la tercera posición, con una retórica anti-estadounidense. Hay que tener en cuenta que había en aquel momento, en la historia global, había básicamente dos posiciones. Por un lado, el hemisferio occidental, capitalista, liberal, democrático, y el hemisferio oriental, con su principal exponente como la Unión Soviética, era comunista. Entonces Perón propuso una tercera posición, ni cercana al bloque estadounidense, ni cercana al bloque soviético, sino independiente.
Los socialistas tildaron a este régimen de nazifascismo, ya que tenía muchas características del régimen fascista de Mussolini. A partir de 1947, Eva Perón cumplía funciones de mediación entre los dirigentes sindicales y el gobierno, y en 1947 también Perón reemplazó a la Corte Suprema y acabó con la autonomía universitaria. Fue durante este gobierno donde se nacionalizaron las inversiones extranjeras, principalmente se compraron los ferrocarriles, lo cual fue un éxito británico, ya que estos ferrocarriles eran empresas que estaban prácticamente quebradas, que ya no producían ganancias, que tenían un deterioro de inversiones considerable, y estos ferrocarriles fueron pagados con las libras que habían quedado en Gran Bretaña por la compra de alimentos durante la guerra. Es decir, no solamente, es decir, que pagaron los alimentos que usaron durante la guerra con unas empresas quebradas, que eran los ferrocarriles. Se enunciaron 2 planes quinquenales. El primero de ellos fue una serie de vagos enunciados, no decía demasiado. La política del Estado estaba basada en la defensa del sector industrial, la regulación de la economía, inspiración keynesiana. Se nacionalizó el Banco Central, se dio una redistribución de ingresos, se fomentó el consumo, la alta ocupación. Todo esto provocó bastante inflación, y hay que tener en cuenta que todo esto pudo ser financiado por la abundante reserva de divisas que se habían acumulado durante los años de la guerra. Allí también cayó la superficie cultivada. En 1949 se reformó la Constitución Nacional, lo que le brindó a Perón la posibilidad de la reelección. Y una vez que fue reelecto, la doctrina peronista se convirtió en doctrina nacional. Hubo una propaganda masiva y adoctrinamiento en las escuelas, es decir, las personas recibían con su educación y con todos los bienes que consumían una alta dosis de propaganda peronista. La verticalidad y el faccionalismo se convirtieron en valores políticos, y el ataque al régimen por parte de los sectores opositores provinieron principalmente en la ridiculización del nuevo rico y del humilde habitante urbano que empezaba a instalarse en las periferias de las grandes ciudades. Los primeros signos de la crisis se vieron en 1949, al mismo tiempo que surgía el autoritarismo de Eva Perón, y en 1951 llegamos al primer intento de derrocar a Perón. Fue fácilmente sofocado y Perón aprovechó la situación para establecer un estado de guerra interna que duró hasta 1955. En 1952 faltó carne, la gente debió comer un pan negruzco, los cortes de luz fueron frecuentes, y para reducir la inflación se restringió el consumo interno y fueron eliminados los subsidios. Acá empezamos a ver ya todas las falencias de este régimen, que si bien tenía aspectos positivos, los aspectos negativos los superaban ampliamente, de ahí que vengan una crisis tras otra. Hubo un gran estancamiento industrial, ocasionado principalmente por la reducida eficiencia y el alto peso de los salarios. Había un poder excesivo de los delegados de fábrica, también había un ausentismo considerable los días lunes, después del fin de semana los trabajadores no se presentaban a trabajar. Es allí donde se restringe el crédito industrial y se restringe el uso de divisas. Los contratos colectivos de trabajo fueron congelados por 2 años, y en los 3 años finales de su gobierno Perón tuvo una conducta errática. Como ya había mencionado, se peronizó la administración pública y la educación y se exigió la afiliación al partido, la exhibición del escudo y el luto por la muerte de Eva Perón. En las Fuerzas Armadas, por su parte, se dictaron cursos de adoctrinamiento peronista, y en 1953 la violencia empezó a crecer. Estallaron bombas colocadas por opositores en Plaza de Mayo, grupos peronistas incendiaron la Casa Radical a modo de respuesta, también incendiaron la Casa del Pueblo Socialista, el Jockey Club, y surgió un conflicto entre Perón y la Iglesia por la intromisión de la Iglesia en la política. En 1954 se prohíben las procesiones y la enseñanza religiosa en las escuelas, se permitió el divorcio, reapertura de prostíbulos,
y se intentó hacer un proyecto para reformar la Constitución a fin de separar la Iglesia del Estado. Ante esto, la Marina, con fuerte presencia católica entre sus oficiales, amenazó con bombardear a la Casa Rosada y concluyeron los ataques a la iglesia. Perón afirmó que por cada peronista caído caerían 5 opositores. Es así que vemos el grado elevado de violencia durante el final de su gobierno. Bien, comenzando con la línea del tiempo del periodo denominado el empate por Romero, tenemos que tener en cuenta que esta década va desde 1955 con la caída de Perón hasta 1966, año en que es derrocado Ilía. Durante todo este tiempo está presente la proscripción del peronismo y de Perón. Bien, comenzando, tenemos que decir que Lonardi encabezó el nuevo gobierno rodeado por los grupos católicos y por militares nacionalistas. 2 meses después, Lonardi fue reemplazado por Aramburu, más afín a los sectores liberales y antiperonistas. Y hay que tener en cuenta que las consignas de la Revolución Libertadora, como se llamó esa revolución que derrocó a Perón, eran en favor de la democracia y coincidían con las tendencias políticas de todo Occidente. Y al igual que en Argentina, en Estados Unidos y en Europa, los estados intervenían decididamente ordenando la reconstrucción económica. El FMI, por su parte, empieza con las políticas llamadas ortodoxas, que consistían básicamente en estabilizar la moneda, dejar de subvencionar a los sectores artificiales, abrir los mercados, estimular las actividades de exportación tradicionales. Y durante este periodo, los empresarios coincidían en que cualquier modernización debía modificar el estatus logrado por los trabajadores durante el peronismo. Es así como se cayó en la proscripción del peronismo hacia una regeneración democrática. Los aspectos generales de esta década, desde 1955 hasta 1966, en cuanto al ámbito económico, hay que decir que la mayor fe estaba puesta en capitales extranjeros. Aumentó la concentración, sobre todo en la industria, el empleo industrial se estancó y hubieron bruscas oscilaciones. La economía en general creció, también creció la parte agrícola, pero también hubieron crisis regulares cada 3 años, desde 1952, aún en el gobierno de Perón, en 1956, en el 59, en el 62 y en el 66. Todas estas crisis fueron seguidas por políticas de estabilización de shock. Con respecto a la clase media, se incorporó a la ciudad en la construcción, hubieron migraciones internas y de países vecinos, surgió una nueva marginalidad con las villas miserias, y las nuevas empresas demandaron técnicos y profesionales. Es así que creció el número de asalariados de la clase media, pero también aumentaron más rápido los egresados universitarios que las ofertas de empleo. Allí es donde las empresas dejaron de ser manejadas por los hijos de las familias fundadoras y pasaron a manos de funcionarios expertos. Surgen los nuevos centros comerciales. Con respecto a la universidad, los intelectuales antiperonistas pasaron a regir las instituciones oficiales, las universidades volvieron a tener autonomía y un gobierno tripartito de profesores, egresados y alumnos. Y en la universidad se radicalizó la nueva izquierda que se formó mirando al peronismo y a la Revolución Cubana. También allí se expandió el antiimperialismo. Con respecto a la política, hay que decir que nadie tenía demasiada fe en la democracia, y para los militares la democracia era un obstáculo en la lucha contra el comunismo. Con respecto a la presidencia de Aramburu específicamente, hay que decir que su principal tarea consistió en desmontar el aparato peronista. Se intervino la CGT, los sindicatos, hubieron dirigentes políticos y sindicales detenidos, la administración pública y las universidades fueron depuradas de peronistas y se efectuó un férreo control de los medios de comunicación. Es así que se prohibió la propaganda favorable al peronismo e incluso se prohibió nombrarlo a Perón. Se derogó la Constitución del año 49 y todas estas políticas fueron respaldadas masivamente por la Marina, pero hubieron dudas y divisiones dentro del ejército. Incluso en 1956 hubo un levantamiento de oficiales peronistas dentro del ejército que fue reprimido con violencia y hubieron hasta fusilamientos y depuraciones de oficiales. Con respecto a la política económica de Aramburu, se optó por la del CEPAL, que es un plan que combinaba algunos principios de la nueva doctrina con un programa más ortodoxo de estabilización y liberalización.
Los instrumentos que el Estado tenía para intervenir empezaron a ser desmontados y allí fue cuando la Argentina ingresó al FMI y al Banco Mundial. Surgió la pregunta de qué hacer con el peronismo y hubieron tres opciones: educación democrática, comprender y redimir a los peronistas y recibir su apoyo electoral e integrarlos. Esta fue la que primó por el lado de Frondizi. El radicalismo quedó dividido: por un lado Balbín, que era liberal, y por el otro lado Frondizi, que era más cercano al peronismo. La presidencia de Frondizi de 1958 al 62 contó con amplia mayoría en el Congreso, controlaba la totalidad de las gobernaciones, pero aún así su poder era precario, ya que las Fuerzas Armadas no simpatizaban. En este momento se produjo una amnistía y levantamiento de las proscripciones, excepto a Perón y a su partido. Se levantó la bandera de la batalla del petróleo, empezaron a funcionar las universidades no estatales y se promulgó la ley de erradicación de capitales extranjeros y promoción industrial. Estas leyes tuvieron resultados notables un tiempo después. Después de la crisis de 1959 asume el Ministerio de Economía el Sogaray, que trae una receta estabilizadora que se va a aplicar varias veces en la historia de nuestro país. Primero, devaluación, congelamiento de salarios, supresión de controles y regulaciones estatales, etc. Esta crisis del 59 puso en evidencia la necesidad de enfrentar el obstáculo sindical. Frondizi, hay que decirlo, soportó 32 planteos militares y a todos cedió. En 1962 hubo un triunfo peronista, a los militares no les gustó y lo derrocaron. Manteniendo una fachada constitucional, asumió Guido. En la presidencia de Guido, el gabinete era completamente antiperonista. Hubo una crisis política y económica que se potenciaron mutuamente. Hubo nuevamente una crisis de evaluación, viene al Sogaray nuevamente la misma receta estabilizadora. Es en este momento cuando dentro del ejército se da un enfrentamiento entre azules y colorados. Los azules eran los que pedían un mayor acatamiento de las autoridades constitucionales y fueron los que ganaron, pero posteriormente se olvidaron de lo que pedían. En 1963 asume Ilía solamente con el 25% de los votos. Es por ello que su poder era muy precario. Ilía le va a dar mucha importancia al Congreso, al respeto a las normas. Su política económica va a estar centrada en el mercado interno, la distribución, la protección del capital nacional. Son básicamente elementos keynesianos. Los ingresos se elevaron, se dictó una ley de salario mínimo. Y en 1964 empiezan a haber problemas con los sindicalistas que intentan traer a Perón, ocupan 11.000 fábricas. Perón, por su parte, pide seguir la senda de la Revolución Cubana. Y en 1966 hay una competencia entre Bandor, que era el principal sindicalista, y Perón, que culmina en un empate, ya que Perón se impone en las elecciones y Bandor se impone en el ámbito sindical. Las Fuerzas Armadas adoptan la doctrina de la seguridad nacional, que decían que básicamente que todo era lícito en la lucha contra el comunismo. Y las Fuerzas Armadas no simpatizaban con Ilía, pero se abstuvieron de presionar. Hasta el momento que el gobierno de Ilía fue condenado por ineficiente y fue derrocado por el general Onganía. Bueno, bien, en esta década de 1966 a 1976, conocida por Romero, nombrada por Romero en su libro como Dependencia o Liberación, tenemos que tener en cuenta que como aspectos generales, en todo este tiempo hubo una prescripción del peronismo y Perón, para después finalizar con una proscripción de Perón a partir de 1973 y finalmente el fin de las proscripciones y el último gobierno peronista. Bien, los primeros tres gobiernos fueron regímenes no democráticos. El primero de ellos, de Onganía, que duró desde 1966 hasta 1970, hay que tener en cuenta que un amplio consenso acompañó al golpe. Mucha gente estaba de acuerdo con la llegada de este militar al gobierno. Ni bien asumió Onganía, se dieron una serie de profundas contradicciones entre corporativistas y liberales. Si bien todos estaban de acuerdo en que Onganía, que era un hombre autoritario, debía ser el presidente, dentro de su propio gobierno no coincidían en la forma de enfrentar
los desafíos que tenían que enfrentar. Lo primero que buscó Onganía fue reorganizar el Estado, hacerlo fuerte, con autoridad y recursos y controlable desde su cima. La primera fase de su gobierno fue un shock autoritario. Se disolvió el Parlamento y los partidos políticos. No solo eso, también se vendieron todos los bienes de los partidos políticos y de los sindicatos para dar fe de la irreversibilidad de este gobierno. Se redujo de manera drástica el personal de la administración pública y la protesta sindical fue acallada con violencia. Krieger Bacena, que fue el ministro de Economía, fue un ministro liberal. Se estimuló la eficiencia general de la economía, se desnacionalizó la economía y la balanza resultó favorable a los grandes empresarios. En 1969 se produce el Cordobazo, que estaba sesgado por un activismo estudiantil y obrero, fue un violento enfrentamiento y donde finalmente intervino el ejército. En esta época es donde se da la primavera de los pueblos y se empieza a pensar que todos los males de la sociedad radicaban en el poder autoritario. En 1969, después del Cordobazo, se nota la impotencia frente al desafío social y un gran impacto en el área económica. Es decir, el shock autoritario sirvió durante los primeros 2 años de su gobierno. Después, ante la falta de corroboración en materia económica, el gobierno de Onganía cae. Es sucedido por Livingston, que tiene otras ideas, se cambia el liberalismo por el corporativismo, surge el compre argentino, la argentinización del crédito, y pensaba en 4 o 5 años crear las condiciones para una salida política adecuada hacia una democracia auténtica. Obviamente no lo logró. Proponía la caducidad de los viejos partidos políticos y creación de partidos nuevos, manifestó consignas antiimperialistas, reflotó la CGT. En 1970, la llamada Hora del Pueblo, empezaron a pedir por el fin de las proscripciones, el respeto a las minorías, a las normas y una política económica nacionalista y distribucionista. En 1971 llega Lanusse al poder y se restablece la actividad partidaria, excepto aún el partido de Perón y a Perón. Empiezan a surgir discrepancias sobre cómo enfrentar a las organizaciones armadas de la izquierda que se habían radicalizado años anteriores y que también descreían de la democracia, y es allí donde las Fuerzas Armadas inician la represión ilegal. Se disolvió el Ministerio de Economía. En 1972 Perón regresó al país por unos pocos días, dialogó con el jefe del radicalismo, cultivó su imagen pacificadora y surge la idea de Cámpora al gobierno, Perón al poder. En 1973 finaliza la proscripción del peronismo, no así de Perón, y Cámpora es elegido con el 50% de los votos. Su gobierno dura apenas unos meses, se liberan presos políticos, la economía del país es medianamente satisfactoria, crece el sector agropecuario pampeano, la industria llega a tener estándares internacionales y el Estado sigue siendo intervencionista. A los pocos meses de electo, tanto Cámpora como su vicepresidente renuncian, convocan nuevamente elecciones sin la proscripción de Perón y del peronismo, y Perón gana las elecciones con el 62% de los votos. Su gobierno se iba a basar sobre 3 bases: un acuerdo democrático, un pacto social y una conducción más centralizada. Hay que tener en cuenta que el pacto social funcionó mal desde el principio. El Estado seguía siendo intervencionista, nacionalista y distribucionista, por lo que aumentaron los gastos, sufrió las crisis cíclicas habituales, se centralizaron los sindicatos y la agitación gremial disminuyó en 1975. En esta época se da también un acontecimiento nombrado ampliamente, que fue el Rodrigazo, que fue una devaluación del 100%, la gente perdió su poder adquisitivo, una alta inflación, cayó el consumo.
Y ya aquí es donde surge una guerra de aparatos, asesinatos por un lado de las organizaciones terroristas, también de la AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina, y el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ya se encontraba desde 1974 en Tucumán. Ya en esta época hay que tener en cuenta que prácticamente nadie creía en la democracia. En 1975 el ejército asume la tarea de reprimir la guerrilla a través de un decreto de Isabel Perón, que había sucedido a Perón después de su muerte, un decreto que decía que el ejército debía aniquilar a la guerrilla en Tucumán. Y en 1976 el grueso de la población recibió el golpe con inmenso alivio y muchas expectativas. Bien, el proceso de reorganización nacional, como se lo denominó, ocurrió de 1976 a 1983. Fue un régimen no democrático y su principal representante fue Videla, que gobernó de 1976 a 1981. En la última parte se sucedieron Viola, Galtieri y Viñone, que no tuvieron demasiada injerencia más allá de la guerra de Malvinas y de la búsqueda de la impunidad. En 1976 llega el golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, llega este golpe de Estado que fue recibido bastante bien por la población, que estaba de acuerdo con este golpe y que buscaba, según Videla, eliminar de raíz el problema que se encontraba en la sociedad misma y en la naturaleza irresoluta de sus conflictos. Es decir, se pensaba que los problemas estaban en la sociedad, se hablaba de la sociedad enferma, y Videla proponía eliminar de raíz ese problema. Se realizó una represión sistemática en el Estado y las Fuerzas Armadas emprendieron una acción terrorista clandestina dividida en 4 momentos: secuestro, tortura, detención y ejecución. Se produjeron desapariciones masivas entre el 76 y el 78, a pesar de que el Ejército Revolucionario del Pueblo ya había sido diezmado entre 1975 y el 76 en Tucumán. Los partidos políticos, sindicatos y la actividad política quedaron prohibidos, se intervino la CGT y se prohibió la realización de huelgas. Hubo una explícita censura y el enemigo era la subversión apátrida que merecía ser exterminada. Hay que tener en cuenta que para esta época descreían de la democracia tanto la izquierda como la derecha, como los partidos políticos, como los empresarios. Nadie creía en la democracia como forma de resolver los problemas. Para las Fuerzas Armadas la democracia significaba un obstáculo en la lucha contra el comunismo. En materia económica se eliminó la regulación estatal de la tasa de interés, proliferaron bancos y financieras y el clima fue altamente especulativo. Nadie invertía en la creación de empleo ni de productos y de bienes y servicios, sino que el clima era altamente especulativo. En 1978 surge la tablita de Martínez de Oz, que era una tablita de evaluación y de tipo de cambio. En 1980 se da una fuga de dólares, en 1981 la inflación llega al 100% y los acreedores empezaron a poner condiciones. Los individuos particulares se beneficiaron económicamente y se dio una anarquía en la cúpula del Estado y gran corrupción. Es así que el gobierno de Videla finaliza después de 5 años. En 1981 llega Viola al poder, se reorganiza la CGT, la inflación sigue siendo alta, el ambiente sigue siendo especulativo y las medidas económicas resultan ser ineficientes. En 1982 Galtieri llega al poder y ante la creciente movilización social surge como respuesta la guerra de Malvinas, que fue la recuperación de las islas por parte de las Fuerzas Armadas, después de un periodo de casi 150 años de ocupación británica, y después de casi 2 meses
Argentina se rinde frente a Gran Bretaña. Es allí donde renace el activismo, cae Galtieri y Viñone, ya hacia el fin de la dictadura, eh, empieza a buscar la impunidad en medio de la huida. Es allí donde se sancionan un par de leyes que buscaban básicamente la impunidad para los represores que habían cometido crímenes y delitos de lesa humanidad. Es allí donde surge una nueva democracia pluralista y consensual. El gobierno de Alfonsín, durante el gobierno desde el año 1983 a 1989, es mencionado por Romero como el impulso y su freno. Alfonsín asume en 1983, después de la dictadura más sangrienta de la historia de nuestro país, con la tarea fundamental de eliminar el autoritarismo. Hay que tener en cuenta que la situación económica era extremadamente precaria, había una inflación desatada, la deuda externa había crecido exponencialmente y el Estado era absolutamente carente de recursos. Esta situación económica en un principio fue subestimada por el gobierno de Alfonsín, abocado a la tarea de eliminar el autoritarismo. Eh, por su parte, el peronismo, la principal fuerza opositora, se encontraba en una fuerte crisis interna. La Iglesia mantenía una hostilidad hacia el gobierno radical, que proponía una modernización cultural, participación amplia, pluralismo. Eh, con respecto a los militares que dejaban el poder, Alfonsín proponía un castigo a las cúpulas y una ley de obediencia debida para finalizar con los juicios. En 1985 se lleva a cabo un juicio hacia a las cúpulas militares y se condena a los excomandantes y posteriormente se sancionan las leyes de punto final y de obediencia debida que buscaban finalizar con la avalancha de juicios hacia los militares. Alfonsín sufre varios levantamientos carapintadas en el 87, en el 88 2 y en el año 1991, este ya lo sufrió Menem, pero hay que tener en cuenta que hubieron 4 levantamientos carapintadas, 3 de ellos durante el gobierno de Alfonsín. Esto demostraba que la civilidad parecía incapaz de doblegar a los militares durante el gobierno de Alfonsín. Por su parte, los sindicatos, otro de los poderes importantes, Alfonsín asumió la tarea de democratizarlos, tampoco pudo lograrlo y la CGT llamó a 13 paros generales. Los sindicatos formaron alianzas con empresarios, con la iglesia, con grupos de izquierda y hacían reclamos que parecían poco coherentes. En 1987, ante la imposibilidad de democratizar a los sindicatos, un sindicalista es designado ministro de Trabajo. Previamente, en el año 85, en materia económica, debido a la hiperinflación, se lanzó el Plan Austral, que modificó la moneda, cambió el peso por el austral y se trató de un fuerte shock que tuvo resultados notables en los próximos meses subsiguientes al año 85, pero que posteriormente volvieron a desnudar la necesidad de encarar reformas más profundas que Alfonsín ya no podría realizar. La coordinadora es una de las organizaciones radicales que tiene importancia en esta época, tenía tradiciones socialistas y antiimperialistas. En 1989 se produce el combate de la Tablada, donde un grupo de guerrilleros asaltan un cuartel del ejército y son reprimidos con violencia por parte del ejército. Y ya hacia 1989, en un clima de inestabilidad económica, de hiperinflación, se dan una serie de asaltos y saqueos a supermercados y Alfonsín se ve en la necesidad de renunciar 6 meses antes para que pueda asumir el gobierno el presidente electo Carlos Menem. Bien, entonces, resumiendo, durante su gobierno, Alfonsín se enfrentó con los militares, se enfrentó con los sindicalistas y básicamente no pudo doblegar a ninguno de ellos eh, y no pudo realizar las medidas que se reclamaban como necesarias para
reflotar el país que vivía años de fuertes crisis. El gobierno de Menem, conocido como la Gran Transformación, se desarrolló entre 1989 y 1999, duró toda una década, y hay que tener en cuenta que Menem asume el gobierno en un clima económico muy desfavorable para la Argentina, con hiperinflación, habían habido saqueos y la gente reclamaba medidas que realmente transformaran a este país. En el resto del mundo se estaban empezando a desarrollar ideas neoliberales para la aplicación en América Latina. Los países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, habían aplicado estas ideas neoliberales desde la década del 80. Y después de ser revisadas y reformuladas, surgieron como medidas para ser aplicadas también en América Latina a partir de la década de 1990. Alfonsín había intentado aplicar estas ideas, pero no contaba con el apoyo político que sí contaba Menem. Es por ello que Menem logra que se sancionen las leyes de emergencia económica y reforma del Estado, y posteriormente, cuando Cavallo llega a ser ministro de Economía, la ley de convertibilidad que establecía que un peso valía $1 y no se podía emitir más de lo que el Estado contaba como reservas. Basado en estas leyes de emergencia económica y reforma del Estado, el Estado Nacional empieza a desprenderse de algunas de sus funciones y transfiere a las provincias los servicios de salud y educación. El desempleo en su peor momento, en el año 95, llegó al 18%, se amplió la Corte Suprema de Justicia y en 1991 los carapintadas vuelven a hacer un nuevo levantamiento y son reprimidos y finalmente doblegados. En 1993 se desarrolla el Pacto de Olivos, que establece una reforma de la Constitución Nacional para permitir la reelección de Menem. El mandato presidencial duraría a partir de ese momento 4 años y no 6. Y finaliza su gobierno, Carlos Menem, con un ambiente de pobreza generalizada, fallas del Estado en la provisión de salud y educación. Es allí donde surgen punteros, referentes, piqueteros y los planes sociales. Es decir, comenzó su gobierno en un ambiente de hiperinflación y de crisis económica, y después de pasar por la aplicación de ideas neoliberales, finaliza su gobierno en un ambiente peor al que lo recibió, solamente que sin la inflación.